amigos de SDP, es un gusto saludarlos. Estamos con el doctor Enrique Krause. Vamos a hablar acerca de su obra y sobre todo de detalles específicos acerca del centenario de Octavio Paz. Bueno, mi primera pregunta, doctor, antes que nada, muchísimas gracias por recibirnos. Estoy encantado de platicar contigo, Anel. Muchísimas gracias, encantado, para mí es verdad. un honor que nos haya recibido. Doctor, hay varias inquietudes. La primera es, bueno, el día de hoy en SDP, Federico Arreola publicó un artículo acerca de sus detractores y lo ubica usted como heredero también de la querella de la izquierda con Octavio Paz. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Bueno, que sí, en una buena medida, por ser director de Letras Libres, por haber estado cerca de Octavio Paz por 23 años, pienso que sí he heredado algunas de esas querellas e incluso odios, y seguramente he conquistado algunos nuevos, ¿no? Pero también algunas personas que criticaban con cierta injusticia a Octavio Paz en los años 80 o 90, se acercaron a Octavio Paz. Hay que decir, por ejemplo, que Monsiváis se acercó muchísimo a Octavio Paz, y también he tenido muchas convergencias, ¿no? Pero, en efecto, creo que hay una zona en donde puede hablarse de esa herencia. Quiero decirte que es una herencia que me honra. Señor, de su libro Redentores, porque sí, incluso el ensayo biográfico está incluido en su libro Redentores. Exacto, ahora ya le di una entidad propia, ¿no? Sí, y me parece muy bien y me parece muy apropiado, porque justo Octavio Paz al principio temía eso, que la revolución fuera la revolución de un solo hombre y el culto a la personalidad. Es muy importante que te cuente esto. Sí. Octavio Paz murió en la zozobra, en la desesperación por México. Me decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué cree usted que va a pasar? Lo que él temía es que México, al morir el logro filantrópico, al acabarse el poder central, al acabar ese régimen que con todos sus defectos nos dio institucionalidad, seguro social, estabilidad económica, crecimiento por muchos años, décadas magníficas, y también asesinatos y corrupción y desgobierno y ineficiencia y todo. Ese régimen, lo que temía es que al acabarse ese sistema, en México estallara la violencia. La violencia, bajo alguna forma. Eso es lo que tenía, porque nació en 1914, en un año de enorme violencia revolucionaria, porque vivió un siglo muy violento y porque sabía, como un mexicano antiguo, ¿no?, que hay unos ríos de violencia que recorren este país, que una vez que esos ríos salen a la superficie es muy, muy difícil entubarlos o encauzarlos, ¿no? El país... eso es lo que tenía Octavio Paz. Bueno, tenía sus razones. Ahora sabemos que tenía razón en su zozobra, en su miedo, ¿no? Yo sigo creyendo que este México que vivimos ahora es mejor que el del logro filantrópico, es mejor que el de la presidencia imperial. Todavía injusto, todavía pobre, todavía desigual. Y ahora, para colmo, violento, inseguro, todo eso, pero es más real, Anel. Ya no tenemos, esto es para los jóvenes, no se podía, no había libertad para hablar, para publicar, para salir en la radio. Esta conversación no era posible. Todo lo manejaba el presidente, todo lo manejaba la Secretaría de Gobernación, incluidas las elecciones. Ahora tenemos plena libertad. Bueno, mira, no, porque el crimen no lo permite. Así es. Tampoco la tenemos porque hay unos gobiernos estatales o municipales corruptos. Pero estamos mejor que antes en términos de libertades. Tenemos un Congreso, mal bien, pero tenemos un Congreso plural. Claro. Tenemos una Suprema Corte independiente. El presidente no es como Díaz Ordaz o Salinas, ni como Echeverría, todopoderoso. Y si quiere ser todopoderoso, pues vamos a estar tú y yo enfrente en la protesta para evitar, y para la crítica, para evitar que vuelva a haber cualquier tipo de restauración de la presidencia imperial. Sí. ¿Cómo se ubica usted? Porque la palabra liberal es
polisémica. O sea, para usted, ¿qué es un liberal? La palabra liberal quiere decir muchas cosas en distintos países, en distintas culturas. Sí. Es una hermosa palabra, ¿no? Además, ¿no? Con esas dos L's, una de las palabras más hermosas del castellano. Y decía Borges que la palabra más bonita es la palabra azul. Yo creo que la palabra más bonita es la palabra liberal. ¿Y qué quiere decir? No tanto un adjetivo, sino un sustantivo, que nació en España, por cierto. Persona que cree y defiende el derecho de ser libre, de decir lo que piensa, de respetar las libertades del otro, pero afirmar las propias, siempre dentro de un margen legal y civilizado. Eso es ser un liberal. Cosío Villegas fue el primer liberal que me tocó tratar. Octavio Paz, el segundo. Hombre, yo aspiro a estar en esa genealogía. En el ensayo biográfico se percibe, y usted así lo ve y lo afirma, un Octavio Paz que cree que una nueva vía para formar el tipo de sociedad que se requiere es a través del liberalismo y del marxismo, aunque son doctrinas profundamente opuestas. Sí, creo, Anel, que él se refería más precisamente a la convergencia entre el liberalismo y el socialismo, no tanto el marxismo. Yo creo que él, digamos, dejó de ser un marxista ortodoxo, pero siempre mantuvo un respeto a esos aspectos de la teoría marxista que son absolutamente respetables y permanentes, ¿no? Marx, igual que Freud, descubrió cosas, dijo cosas que ya quedaron en la historia intelectual como Aristóteles o Platón. Pero es el socialismo y el liberalismo lo que Paz quería ver como dos corrientes que podían tener una convergencia. Y yo creo que es posible. Hay un socialismo democrático en libertad que es posible. Yo creo que esa es una vía posible para México todavía. Es decir, yo no creo en una economía de mercado sin límites, yo no creo en la desaparición del Estado, yo no creo en un capitalismo brutal, y en ninguna de esas cosas creía Octavio Paz. Eso que usted dice es muy interesante, porque la generalidad que no lo ha leído afirma o lo concibe usted en términos de un liberal, pero en términos de un liberal económico. Yo no soy un liberal económico, soy un liberal en lo político. Yo no dije, en mi definición de libertad que acabo de darte, sí, liberal, yo no mencioné aquel que es capaz de enriquecerse con los mínimos limitaciones de impuestos o de reglas que le ponga el Estado. No, yo no soy y mucho menos un libertario económico, y mucho menos un seguidor de von Mises, no lo soy. Ahora, yo no soy culpable de la ignorancia de algunos detractores o críticos. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, frente a una persona me dice, ¿eres un derechista?, lo que está haciendo es renunciar a pensar. La izquierda, pero yo sí digo la palabra izquierda, y cuando digo la palabra izquierda, me estoy refiriendo a un conglomerado intelectual y político, periodístico, académico, que tiene corrientes distintas, tribus distintas, y parte de ella es democrática, parte de ella, en América Latina también, pero parte está petrificada, fija en Castro y en Chávez. Esa no es democrática, y esa es la que a personas como yo, o especialmente a mí, me dicen derechista. Bueno, pues eso es una renuncia a pensar, Anel. Claro. ¿No? ¿Cree usted entonces que en ese sentido sigue estando vigente lo que Octavio Paz llamaba el método de Monsiváis, la retórica de la descalificación? Claro, pero quiero decirte que en el número de abril, como lo vio muy bien Federico Arreola de la revista Letras Libres, Carlos Monsiváis reconoció ampliamente su deuda con Paz e incluso los errores. Carlos era 20 años más joven, se había enfrentado a ese gran personaje, pero yo creo que en esa polémica Octavio fue duro, pero fue generoso. Octavio podía haber de veras arrasado con Carlos,
con las puras evidencias de lo que se vivía ya en la Unión Soviética, en el socialismo real. No lo hizo. Me consta, porque lo vi en esos años, cómo le dolió. Pero salió la polémica, salió adelante y finalmente, al poco tiempo, se reconciliaron sobre la base de que Carlos Monsiváis rompió con Cuba. No te olvides eso. Ni los jóvenes que apoyan a Monsiváis tampoco deberían olvidar eso. Es muy importante que sepan que Carlos Monsiváis, en los años 80 y 90, claramente dijo esto, sobre todo la persecución de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, de la libertad de reunión. Dime qué libertad no ha sido suprimida en Cuba. Todas. Así es. Por ejemplo, la sexual. Y esa a Carlos, además de la de expresión, le indignaba particularmente y tenía mucha razón en levantar su voz, tarde pero de manera valiente, para denunciarlo. Pero eso que usted comenta, señor, sí es conmovedor darse cuenta, y digo conmovedor, consciente de la palabra, porque en su ensayo biográfico de Octavio Paz, uno se da cuenta cómo personajes como Héctor Aguilar Camín, el mismo Monsiváis, al final reconocen, como usted dice, la aportación de Paz. Te diría yo lo siguiente: Carlos fue mucho más abierto y generoso porque, habiendo polemizado con él, al morir, Paz escribió un ensayo generoso, repito, diciendo: me equivoqué en muchas cosas, ¿no? Hay otros casos que le dieron el silencioso homenaje de adoptar sus ideas sin reconocerlo nunca, sin reconocer nunca sus errores, sus detracciones y sus insultos. Les fue difícil decir: me equivoqué. A Carlos no. Carlos supo decir: me equivoqué. Señor, muchísimas gracias por su tiempo. Es para mí un honor, es un placer. Y sí, yo podría estar hasta las 3 de la mañana, señor. Bueno, pues, pero entendemos que usted... Yo no tengo ninguna otra ocupación. Quiero saludar mucho a SDP, a su director Federico Arriola. Yo celebro la pluralidad de SDP. En SDP hay gente que está de acuerdo conmigo, hay gente que está radicalmente en desacuerdo de mí. Yo creo que el debate es fundamental, que la pluralidad es fundamental. Octavio Paz creía en todo esto, yo sigo creyéndolo fundamentalmente. Pero hay que dar razones, fundamentos, ideas. Claro. ¿No? Lo bonito y lo bueno de este sitio es que es un espacio de la razón, para razonar. Se escribe y se piensa con el corazón y con la cabeza, no con la bilis. Así es. Señor, muchísimas gracias. A ti, Anel.